Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Como todos saben, este año 2017 se van a conmemorar los 100 años de la aparición de Nuestra Señora de Fátima. La Santísima Virgen, como madre preocupada que ama tanto a sus hijos, quiere que realmente comprendamos la gravedad del mensaje que ella trajo en aquel entonces. Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, los países europeos que habían luchado entre sí se presentaban ahora ante las consecuencias trágicas de otra gran guerra, mucho más violenta que la anterior. Millones de muertos, ciudades destruidas por los bombardeos, pobreza y caos reinaba en el viejo continente. La lucha entre las dos ideologías imperantes, el comunismo frente al nazismo y el fascismo, habían calado en las conciencias nacionales e individuales de los pueblos y personas. El señor Bruno Cornacchiola no era una excepción. Su escasa formación académica, unida a la pobreza en la que creció, le llevaron a ser militante del Partido de Acción Izquierda. Bruno, después de su servicio militar en el 1936, se había hecho comunista y anticlerical. Este señor Bruno no quiso casarse por la iglesia, pero su esposa le había insistido tanto que aceptó casarse en la sacristía. Casi de inmediato se fue a combatir en la Guerra Civil Española. Allí se hizo amigo de un protestante alemán que le inculcó un gran odio al Papa y a la Iglesia Católica. Por eso compró un puñal en Toledo y en él escribió: "A morte il Papa", muerte al Papa. Cuando regresó de la guerra, convertido en feroz anticatólico, cogió todos los rosarios, libros e imágenes de su casa, especialmente un crucifijo, y los despedazó, los quemó. Este hombre era un hombre sumamente violento, grosero, brusco, le pegaba a su mujer y a sus niños. Al poco tiempo de este hecho, después de quemar todas las imágenes de su casa, entra en una secta protestante y es tan activo que él mismo convierte a otros 135. Este individuo tan rudo experimentó algo sobrecogedor que cambió su vida. La Virgen María lo llamó. El día de la primera aparición, que fue el primer sábado después de la Semana Santa, estaba Bruno preparando, con su Biblia en mano, un sermón contra la Inmaculada Concepción. Escogió el día 8 de diciembre para dar ese discurso que estaba preparando. ¿Por qué eligió ese día? Bueno, porque el 8 de diciembre es el día en que la Iglesia proclama que la Virgen está en el vientre de Santa Ana, que es concebida inmaculada, sin pecado original, y que nacerá más tarde el día 8 de septiembre. Día en que Bruno ha planeado asesinar al Papa Pío XII. Es por esta razón que escribió en la daga: "Muerte al Papa". Veamos lo que dice Bruno de lo que pasó aquel día. Fui a dar un paseo con mis 3 hijos, Carlos, Gianfranco e Isola, a Trefontaine, que es Tres Fuentes. Mientras mis hijos jugaban a la pelota, yo aproveché el tiempo para preparar una charla contra la Inmaculada Concepción, buscando argumentos en la Biblia
que llevaba conmigo. En un cierto momento, Gianfranco e Isola me invitaron a buscar la pelota, que la habían perdido en una de las cuevas. En una de ellas encontré a Carlos de rodillas, en éxtasis. Carlos es el niño más pequeño, de unos 4 años. Estaba como petrificado, blanquísimo, con las pupilas dilatadas. Decía: hermosa señora, hermosa señora. Al llegar, los otros 2 niños también cayeron de rodillas e igualmente entraron en éxtasis. Pensando que era una trampa diabólica, grité aterrorizado: Señor, sálvanos. En aquel momento, la gruta como que desapareció y sentí como si unas manos muy brillantes se acercaran a mi rostro, el cual produjo un dolor muy intenso, pero luego un gozo muy grande, y vi una figura de una mujer muy bella. El rostro era de tipo oriental, el pelo negro, recogido con un manto verde, que desde la cabeza le llegaba hasta los pies. Bajo el manto tenía una túnica blanquísima, con una faja color rosa. Con la mano derecha sostenía un libro contra su pecho y con la izquierda me indicaba una sotana negra que estaba en el suelo y una cruz rota. Esto de la cruz es aquella que despedazó cuando regresó de España, y la sotana negra representaba la de un sacerdote a quien él se la había roto al cerrarle bruscamente la puerta del tranvía cuando iba a Roma. Este sacerdote, Bruno, lo encontrará más adelante en la vida, y este sacerdote le pedirá que lo ayude en la celebración de la Santa Misa, y Bruno le pedirá perdón con lágrimas en los ojos. La Virgen continuó con una suavísima voz, como de música, y le dijo: yo soy la que estoy en la Trinidad Divina. Soy la Virgen de la Revelación. Tú me persigues, ya basta. Entra en el redil santo. Te han salvado los 9 primeros viernes del mes del Sagrado Corazón que hiciste antes de entrar en el camino de la mentira. Obedece la autoridad del Papa. Mi cuerpo no se corrompió ni podía corromperse. Mi Hijo y los ángeles me vinieron a tomar en el momento de mi tránsito y me recomendó el rezo diario del rosario para la conversión de los pecadores, de los incrédulos y por la unión de los cristianos. El coloquio celestial duró desde las 3:20 hasta las 4:40 de la tarde. Lo extraño es que de este extraordinario discurso no he podido olvidar ni siquiera una sílaba. Y aunque no hubiese escrito enseguida un resumen, me hubiera quedado igualmente impreso en el alma. Fin de la cita de Bruno. Inmediatamente después de la aparición, sienten en la gruta un perfume maravilloso. Bruno limpia la gruta que estaba llena de suciedad y graba con una llave estas palabras: el 12 de abril de 1947 se apareció en esta gruta la Virgen de la Revelación al protestante Bruno Cornacciola y a sus hijos. Después, caminando a su casa, entran en la iglesia de la abadía cercana y mostrándoles el sagrario, les dijo a sus hijos: hijos míos, antes siempre os he dicho que Jesús no está ahí,
y os he prohibido rezar. Pero ahora les digo que Jesús está ahí, que habita ahí dentro de esa casita. Adoradlo. Su hija Isola le dice, ¿rezamos alguna oración? Isola sabía el Ave María y la repitieron todos juntos, con lágrimas en los ojos, con mucho amor a la dulce Virgen María. Al llegar a la casa, le contaron todo a Yolanda, su esposa, y ella le recordó, la Virgen ha cumplido su promesa de salvarte. No comulgaba y hacía todos los primeros viernes. No rezábamos los niños juntos el rosario por tu conversión. Al día siguiente de la aparición, Bruno fue a colocar a la gruta esta inscripción. Yo era colaborador del mal, enemigo de la Iglesia y de la Santísima Virgen. El día 12 de abril de 1947, en este lugar se me apareció a mí y a mis hijos la Santísima Virgen de la Revelación. Me dijo que yo debía, con las señales y revelaciones que me daba, volver de nuevo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Amad a María, nuestra dulce Madre. Amad a la Iglesia. Ella es el manto que nos protege del infierno. Rezad mucho, rezad. A partir de ese día, Bruno Cornacchiola, con sus 34 años, renunció a su fe protestante y retornó a la Iglesia Católica. En vez de predicar sermones contra la Inmaculada Concepción, hablaba de María Inmaculada y Asunta al cielo, como ella misma se lo reveló. Desde entonces ha recorrido el mundo dando miles y miles de conferencias sobre el amor a María y a la Iglesia, la obediencia al Papa y el amor a Jesús en la Eucaristía, y cómo los primeros viernes lo salvaron. María se le siguió apareciendo unas 20 y tantas veces más a lo largo de los años. Pero el día 12 de abril de 1980, a los 33 años después de la primera aparición y ante 30.000 personas reunidas en la gruta, en el momento de la consagración de la misa ocurrió el milagro del sol durante media hora. El sol podía mirarse directamente sin que dañara la vista y giraba vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando diversos colores, un milagro similar al de Fátima. Este prodigio se repitió el 12 de abril de 1982 y fue televisado. El sol apareció como una gran hostia blanca y en el centro se veían las letras JHS para indicar la presencia de Jesús en la hostia blanca de la Eucaristía. En la actualidad, en Tre Fontane, Roma, existe un gran santuario construido en 1957, cuya custodia está encomendada a los padres franciscanos. Allí se realizan grandes milagros de curaciones y conversiones para la gloria de Dios. El santuario está dedicado a la Virgen de la Revelación, es decir, a la Virgen de la Biblia. Los papas han apoyado esta devoción sin declaraciones oficiales. El mismo año de la aparición, el 5 de octubre de 1947, el Papa Pío XII bendijo una estatua de la Virgen que fue llevada triunfalmente hasta Tre Fontane por más de 100.000 personas. El mismo Papa, el 1 de noviembre de 1950, proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María a los cielos, del cual ella le había hablado en la primera aparición.
María quiso aparecerse a un protestante en Roma, en el corazón de la cristiandad, para indicarle el camino de la verdadera fe y cómo ella dice que hay que evitar el camino de la mentira. Interesante aparición esta de la Virgen, sobre todo esta aparición exactamente en Roma, donde en los últimos 40 años hemos visto cómo han tratado, cómo han querido protestantizar a la Iglesia Católica los mismos que están dentro del Vaticano. Esta es una aparición muy, muy importante y muy esclarecedora de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Bueno amigos, gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga y recuerden siempre rezar diariamente el Santo Rosario por el Papa, por los obispos, por los cardenales, por sus sacerdotes, por la restauración de la verdadera fe.